Ya, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a terminar el módulo 7 respecto a albañilería confinada. Y luego vamos a empezar ya con el módulo el 8, que es el de albañilería confinada. Entonces habíamos establecido el método de cómo calcular la resistencia de diseño de los muros de albañilería armada y habíamos comentado todos los requisitos y limitaciones que pone la norma. Ahora, como la norma en sí en ese sentido un poco distinta a otras normas y un poco más compleja, todavía vamos a ver, antes de terminar el módulo, el workflow, o sea, ¿cómo se dice? Como en el fondo el recetario de cómo aplicar la norma para calcular los muros en cuanto al corte. Entonces vamos a exponer acá como las reglas, de manera que ustedes tengan más claro los pasos que tienen que seguir justamente para el diseño. Entonces, habíamos siempre dicho, siempre vamos a tener los dos casos. Uno es el caso con relleno total y sin relleno total eh, de huecos. Entonces, en el caso con relleno total, primero tenemos que calcular el corte basal que nos entrega la NSH 433, según el método estático de análisis. Entonces tenemos, esto ya yo creo que hoy en día pueden usar el modal también, no es tan relevante. Acá lo que se refiere es el del cómo se calcula el corte, no es que tengan que usar en el análisis el método estático. Entonces, ustedes, según como lo indica la norma, calculan el Q0, luego el C por el I entrega, por decirlo así, un coeficiente sísmico, el coeficiente sísmico, y después la norma indica que el coeficiente sísmico de la NSH 433 no tiene que ser menor a sub 0,6G, ni tampoco mayor a 0,55 S a sub 0 y dividido G, para R igual a 4. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Esto es lo que ustedes conocen, esta es la NSH 433. Luego, del análisis, pero después del análisis de los edificios, obtenemos el Q solicitante del análisis. Entonces tenemos un Q basal que resulta de las limitaciones de la norma y también tenemos el Q solicitante. Luego, si el CB mayor que 0,48, los esfuerzos por A sub 0, ojo, 0,48 por A sub 0, los esfuerzos de corte de los muros QS se pueden reducir por un factor igual a la diferencia. Entonces, 0,48 A sub 0 dividido CB. Y eso obviamente tiene que ser menor o igual a 1, el alfa Q. Resultando que el Q de solicitación de diseño es igual a alfa Q por QS. Y luego, si CB es menor o igual que 0,48 A sub 0 G, entonces el Q solicitante que salía del modelo es igual al de diseño. Si es mayor el de diseño al Q solicitante, ustedes lo pueden aminorar. Eso es lo que dice la norma. Entonces es el primer paso, ni siquiera estamos diseñando los muros todavía, estamos netamente calibrando las solicitaciones de corte. Luego, punto D, calculado el esfuerzo de corte de diseño, se calcula la tensión tangencial. La de solicitación, la de diseño. Entonces, ¿cómo es? Es QSD dividido B, el ancho efectivo por L. Eso es mi corte de diseño solicitante. Y en este caso, B es igual al espesor del muro porque habíamos dicho que es con relleno total de huecos. Entonces, si la solicitación de diseño, acá viene la parte un poco más compleja, es menor o igual a tau 0, ¿dónde estaba tau 0? En la norma. La norma le indica cuál es tau 0.
Entonces, mi cuantía es igual a la mínima y por lo tanto el acero requerido es el 0,6 por 1000 por el espesor por SH. Por otro lado, si tau 0, o sea, el tau solicitante es mayor que tau 0, pero es inferior a tau 1, significa que nuestra cuantía es 1,1 por QSD, esto está en la norma, dividido L por T por Fs. Ojo con el L, que L en este caso se refiere a la altura. Y si tau 1, o sea, si tau solicitante resulta ser mayor a tau 1, se debe cambiar las dimensiones de los muros o la configuración estructural en el fondo, de forma que disminuya la tensión para ese muro. Porque esto puede que les suceda con un muro y obviamente no necesariamente con todos los muros en una planta. Pero ustedes afectando otro muro pueden afectar también el muro de análisis. Entonces eso algo tiene que ver ya con la configuración estructural. Ustedes algo tienen que cambiar la configuración estructural de manera de que para todos los muros no se cumpla esto. ¿Hasta ahí todo bien? ¿De dónde aparece? No lo dijimos. ¿Dónde está tau 1? También. Ese valor está dado en la norma. Ahora, vamos al segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? Cuando tienen bloques sin relleno total de huecos o ladrillos cerámicos con rejilla, o sea, con un alto porcentaje de huecos. En ese caso, la norma, fíjense acá, no les permite la reducción que nos permitió para el criterio 1. O sea, el corte de solicitación de diseño es el mismo que el corte que sale aplicando la NSH 433. Y luego se calcula el tau como QSD debido BE. Pero en este caso, obviamente sí, BE no es igual al espesor. BE hay que calcular ese ancho efectivo. Y así ustedes calculan tau. Teniendo tau tiene que ser menor o igual a tau 0. Si no se cumple esta condición, se debe aumentar la cantidad de muros. Lo mismo que la vez anterior. Ustedes algo deben cambiar en la configuración estructural para que tau quede menor o igual a tau 0. Y luego tienen que la cuantía es nuevamente la misma fórmula, esta está en la norma, y así ustedes pueden calcular el área de acero horizontal. Ahora, ¿qué pasa? O sea, con esto terminamos. Acá, siguiendo estas instrucciones, ustedes fácilmente van a llegar al resultado requerido y con eso van a poder diseñar. Solo como comentario, ya ven que para ambos criterios existe este requisito con los tau, en el cual si el corte solicitante, la tensión de corte solicitante supera las limitaciones que nos pone la norma, tenemos que volver a jugar con la planimetría, con la planta de la vivienda que estemos desarrollando. Por ende también, ahí obviamente la experiencia les va a ayudar mucho con el tiempo, y estas cosas se evitan muchas veces antes de empezar el diseño. No siempre, pero en general. Entonces, si ustedes equilibran bien en planta los muros, es probable que no se topen con esta limitación. Ahora, eso ni siquiera con la experiencia es un dado, o sea, no necesariamente es así. Obviamente con la experiencia las iteraciones son menos, tienden a ser menos. Y eso es algo que, bueno, la experiencia cómo se gana, ejerciendo.
ejerciendo la profesión. Y ahora, viene acá, dice sin armadura, debería decir sin la armadura mínima. Entonces, ¿qué pasa? Esto como ya como cerrando el capítulo, ¿qué pasa si ustedes no tienen la armadura mínima en los muros? Bueno, ustedes van a obtener daños cuantiosos. Acuérdense que lo que manda en general en nuestra tipología son el diseño por corte. El corte es el que manda en general la capacidad global de la estructura. Y al no usarlo, bueno, se vieron, por ejemplo, en el terremoto de 1985, daños cuantiosos. Tanto así, esto entiendo que es una población, o sea, población en el sentido que es una villa de edificios todos iguales, cerca de Maratón, si no me equivoco, acá en Santiago. O sea, ahí cerca del Estadio Nacional. Que quedó dañado a tal nivel que se tuvieron que desocupar y de lo que sé fueron demolidos después. O sea, a ese bien nivel de daño podemos llegar. Y eso es lo que obviamente la norma intenta evitar. Eso. Con eso terminamos este capítulo y pasamos al siguiente, al de albañilería confinada. Entonces, bueno, habíamos anunciado, hay dos tipologías tipo acá en Chile que usamos. Una es la armada y la otra es la confinada. ¿En qué se diferencia? Que la armada tiene las armaduras, tiene armadura vertical y horizontal en todos sus paños, mientras que la confinada en general no tiene armaduras dentro del paño. Eso normalmente es así, no significa que tenga que ser así, pero es así normalmente. Y en cambio se confina, o sea, se enmarca los paños con elementos de hormigón. Ya vamos a ver los detalles, que es lo que nos exige la norma. Y ya habíamos hablado un poco de esto, por ejemplo, acá ustedes pueden, ya saben, ya lo vimos. Acá, por ejemplo, estas viviendas tienen unos marcos acá, sin embargo, le falta, por ejemplo, el pilar al lado de la ventana. Cabe la pregunta, ¿puede tener esta ventanita o no? La respuesta es sí. La norma permite tener ventanas sin pilares al lado, pero bajo ciertas limitaciones, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, este esquema ya lo hemos visto, ya dijimos cuál es la diferencia. La albañilería armada básicamente consiste en muros sin armadura, en su interior paños, y que están confinados por pilares y vigas. Este detalle está mal acá, ya habíamos dicho, no generar los traslapes en las vigas, o dejarlos pasados, los traslapes, un buen resto. Pero si no, el esquema es lo correcto. Entonces podemos adelantar un poco, ya lo habíamos dicho, todos los paños tienen que estar confinados. Existe una separación máxima de 6 metros que permite la norma. La altura viene dada por la solicitación máxima a la compresión axial, y HP por LP no puede ser menor o igual a 12,5 metros cuadrados. Entonces, a ver si alguien me hace el cálculo. ¿Cuánto es 12,5 dividido 6? Nuestro límite. Debe ser como 6, y un poquito, ¿cierto? 12,5 dividido 6. No, disculpen, 2 y un poquito. A ver si alguien me lo puede calcular. No, mi calculadora no la tengo acá. A calcular, entonces. Dijimos 12,5 dividido 6 igual a 12,08. Digamos que 12,1
metros. ¿Estamos bien con una altura de 2,10 metros? No, pues, ya lo habíamos dicho. Eso lo de piso indica a también. cielo? ¿Ah? ¿De piso a cielo? No, es entre el hormigón, entre las caras del hormigón. O sea que sí, más las vigas, ustedes a lo más llegan como a, yo calculo que digamos que la losa es de 10, entonces sumémosle a 2,2 metros estarían llegando, a lo más. Entonces, obviamente eso es muy bajo, ya habíamos dicho en clases anteriores, la UGUC está especificando, yo no me acuerdo del número exacto, pero está por ahí por los 2,45. Entonces tenemos 2,45. Entonces hagamos la inversa. Sabiendo que el máximo del paño puede ser 2,5 metros cuadrados y sabiendo que la altura máxima es de 2,45, ¿cuál es nuestro largo, nuestro espaciamiento máximo entre pilares? Entonces sería 2,45, no, disculpen, 12 como el área, 0,5 dividido 2,45, 5,10 metros. Está a más o menos 5,10 metros. Ahora, ojo, en verdad voy a repetir el cálculo. Son 2,45 metros la altura libre de techo, pero las losas normalmente son de 10 y las cadenas tienen una altura especificada, esto lo veremos en la norma, de mínimo 20, normalmente son de 20. Significa que al cielo le podemos restar todavía 10 centímetros. Entonces, menos 0,1 y ahora divide 2,35, entonces 12,5 dividido 2,35. En términos prácticos, nuestra separación máxima es de 5,3 metros. ¿Se entendió? Si bien estas son las limitaciones, se entiende que un poco están calibradas para cómo se construía en los años 80, 90. En la práctica hoy en día, y con la misma norma, teniendo la misma norma a la mano, vemos que esta limitación en la práctica es bastante más chica que los 6 metros. En la práctica, lo vamos a anotar acá. Con H igual a 2,35, LP igual a, habíamos dicho, 5,3 metros, ¿cierto? Ok, entonces, primero destacar eso. Este L prácticamente nunca logra ser los 6 metros. ¿Qué más vale destacar? Cuando tenemos pilares, bueno, los pilares son con 4 fierros de 10 longitudinales, pero al lado de las ventanas podemos crear pilares un poco más pequeños con un mínimo de Fi8, o sea, con 4 Fi8, en vez de los Fi10. Luego, ¿qué más? Las vigas y las columnas en general tienen una altura de 20, y obviamente el ancho el ancho de la cadena, de las cadenas o las vigas, tiene que ser al menos el espesor del muro. Y luego tenemos los estribos, que son de 6 milímetros, pero que tenemos que espaciar a 10 centímetros en las zonas críticas y a 20 centímetros en las zonas medias. Ya vamos también a comentar qué significa eso, una zona, cómo se define, zona crítica y zona media. Y por último, volviendo acá a la abertura de ventana, la abertura de ventana también pide una cadena, una cadeneta, llamémoslo una cadena más chica, pero con una armadura más pequeña. Donde la mínimo acá
debe ser de 0,5 centímetros cuadrados. Con esto prácticamente le resumí todo lo que dice la norma. Y como lo hemos dicho muchas veces anteriormente, los pilares obviamente también no solo se ponen a cada 6 metros como máximo, sino que también en todas las puntas de muro y encuentro de muro. Entonces, esos son las limitaciones o lo que dicta la norma. Ahora, ¿cómo se ejecuta en la práctica? Entonces, acá en Chile, y esto es importante decirlo, acá en Chile, ya lo habíamos dicho, nosotros hormigonamos nosotros primero erigimos acá, como lo ven acá, los paños y luego hormigonamos contra los muros. O sea, usamos en el fondo los muros como moldaje también, en conformidad a lo indicado en la norma NSH 2123. Y esto, ya habíamos dicho, es un gran contraste comparado con muchas otras normas y prácticas en otros países, donde usan lo que se llama infill masonry, o sea, albañilería de relleno. ¿Qué significa la de relleno? Que se hace al contrario. Primero se construye el marco y luego se rellena los paños. Lo cual la experiencia internacional muestra que no funciona muy bien. Tiene muchas limitaciones. ¿Se acuerdan en el módulo 2? Vimos incluso videos de cómo progresivamente va colapsando una estructura justamente por perder los paños, por no tener la conexión a los elementos de hormigón. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Como les decía, entonces en la práctica, ustedes erigen los muros y hormigonan contra los paños que ustedes ya tienen levantados. Destacable acá, fíjense, esto es lo que llamamos los dientes. Como nosotros dejamos un indentado, porque nosotros usamos lo que se llama en inglés running bond, o sea, tenemos ladrillo por medio, los vamos superponiendo cada medio ladrillo, siempre nos queda, al final, un diente acá. Y ese diente, ya lo veremos, crea una trabazón mecánica adicional. O sea, hay una muy buena ligazón en cuanto a traspaso vertical como de corte entre el paño de albañilería y los pilares. Una vez elegidos los muros, ustedes proceden a la construcción de la cadena. Y así sucesivamente mientras que van subiendo los pisos. Esto es un buen detalle, si se fijan, tomaron la precaución de dejar pasados los fierros verticales. No están empalmando acá en el nudo. Y acá también se observa, si se fijan acá, los empalmes están fuera del nudo, no en el nudo. La longitud y desarrollo de los fierros. Así que esto quedó bien detallado. Nuestro maestro acá lo está construyendo bien, como corresponde. Luego, entonces, ahora, esta es la práctica normal, el endentado, pero la norma también permite el uso de conectores metálicos. Si bien la norma no lo permite, no es lo usual, en otros países se usa. En Chile, sin duda, se ha usado, pero no tan masivamente como el endentado. O sea, yo les diría que es bien raro encontrarse con esta solución, acá, localmente acá en Chile. Entonces, la trabazón o trabajo conjunto entre el paño de albañilería y los elementos que lo confinan, pilares y cadenas de hormigón armado, se logra mediante un endentado de los bordes verticales del paño de albañilería o bien usando conectores metálicos ubicados en las juntas horizontales de mortero y separados a igual distancia entre ellos, 2 o 3 hiladas, eso es lo típico. Ahora, ahí cabe la pregunta. Entonces, ¿qué precauciones hay que tomar si es que se usa el conector metálico? Entonces, vamos a ir viendo el detalle de estas dos soluciones. Primero habíamos dicho que vamos a usar el endentado, ¿cierto? Ahora, el endentado
fíjense, dijimos que los ladrillos se ponen ladrillo por medio. Acá tenemos la mitad del ladrillo y acá se cubre la segunda mitad. ¿Se fijan? Acá tengo uno. Entonces, esto de acá es el largo del bloque medio, ¿cierto? Sin embargo, acá, esto es menor o igual al largo del ladrillo. Uy. ¿Por qué se da esto? Lo siguiente. Si ustedes dejan el bloque pasado, voy a dibujar acá un bloque virtual. Si ustedes eliminan este bloque, les quedaría acá el largo del bloque medios, ¿cierto? Ese sería, por decirlo así, la luz libre del bloque. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? Ese remate que se hace ahí cuando uno tiene los planos de arquitectura, esas ventanas son, o sea, obviamente que donde colocan la ventana o los vanos de ventana o de puerta, no necesariamente puede coincidir justamente con el ladrillo entero. Entonces, ahí, ¿eso cómo se ajusta? ¿Se ajusta en terreno o la No, 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 arquitectura no. viene No, como para que... usualmente un buen arquitecto, la cota final del muro, rayé sin querer, la cota final del muro, vamos a marcar acá con otro color, con verde. Está muy feo. Sí. Soy malo hoy para el dibujo. Vamos a mejorarlo. Ya. Este en el fondo, esta es la cota de arquitectura. Usualmente es así. ¿Por qué? Porque normalmente, mira, el tipo de ladrillo, si bien el ingeniero puede especificarlo, nosotros como ingenieros, nos vamos a interesar netamente en la resistencia, ¿cierto? No tanto en la parte estética. Ahora, el arquitecto normalmente también le interesa la parte estética, por lo tanto, él en sus especificaciones generales del proyecto va a indicar el tipo de ladrillo que hay que usar. Entonces, usualmente es un input, usualmente, al menos que les pida a ustedes ayuda, pero usualmente es un input. Entonces, como él decide de antemano cuál es el ladrillo, normalmente es el arquitecto o la arquitecta la que calcula, la que diseña, disculpen, no calcula, la que diseña su planimetría con estos tamaños reales. Entonces, para responderte tu pregunta, usualmente debería rematar al menos una de las hiladas, o sea, cada hilada por medio, debería de rematar justo con la cota de la arquitectura. Es más, Gracias, profe. Sí, ahí me queda sí, claro. En el es más, fondo, la el arquitectura está arquitecto, coordinada sí, con la isla. exacto, y es más, incluso debería haber tomado en cuenta, y si no, ahí ustedes le tienen que indicar, que este ancho son 20 centímetros, porque eso es lo que dice la norma, ¿cierto? El pilar tiene una altura de 20. Entonces, no solo tiene que calcular hasta dónde llega, sino que le tiene que sumar después en su plano de arquitectura ya tener incorporado esto. Ahora, acuérdense que es 20 como mínimo.
Si el arquitecto tiene más o menos 3 centímetros, ustedes no se complican, eso, sobre todo si es menos. Ustedes pueden hacer finalmente columnas con un ancho de 23 centímetros en vez de 20. Lo que no se ve, mira, te respondo de otra forma todavía, porque es muy buena la consulta. Lo que no se ve es que tengas en ambas hiladas los ladrillos cortados. Se ve feo, ¿cierto? Sí. Entonces, tú siempre te la vas a arreglar de alguna forma de rematar con uno completo. Y el otro es el que se corta. Lo que no hemos dicho, les dije, podríamos dejar fuera este ladrillo. ¿Por qué no se hace? Porque si dejamos un cantilever, o sea, una luz libre de ladrillo muy grande, por el peso del hormigón se nos puede generar esto, que se nos quiebren los ladrillos. Esto es un mal ejemplo, entonces este es un buen ejemplo, ¿se fijan? ¿Se fijan acá? Vamos a usar de nuevo celeste. Esto es un buen ejemplo. Y esto es por luz libre grande. Acá, peso de hormigón. ¿Se entiende? Así que esas son las consideraciones que tienen que tener. Ahora, normalmente, ¿cómo se hace? Acá lo dejaron bonito, pero usualmente ustedes lo pueden cortar. Ojalá un corte limpio para que se vea bonito. Con alguna sierra. Normalmente se hace con sierras. Con sierras diamantadas ustedes se pueden cortar y dejar aristas muy limpias. Con los ladrillos cerámicos al menos. Hasta ahí con lo que es la indentación. Ahora, si se usan uniones con conectores metálicos, ¿cómo son los conectores? Se hace un gancho, ¿cierto? Hasta el final de la columna, al medio, y la barra se deja insertado en la junta de mortero horizontal, resguardando que este largo sea al mínimo 60 centímetros, diría yo. Yo diría que por lo bajo, 60. Lo mejor, obviamente, si ya hacen esta solución, en vez de la de dientes, yo la tiraría de lado a lado, desde un pilar al siguiente pilar. Tampoco es mucho lo que se ahorran, o sea, bueno, se ahorran una buena cantidad, pero es más endeble el sistema. Entonces, por eso yo recomendaría ir de lado a lado, y si no, lo dejan tal cual como está acá. Así es como se ejecutan las conexiones mecánicas, con algún elemento mecánico, por ejemplo, un fierro, con un gancho. Le voy a anotar acá también a usted mi recomendación. Yo diría que mayor o igual a 60 centímetros. Ya. Entonces, en el fondo hemos explicado cómo se construye. Ahora, lo que deberíamos también ahora analizar un poco cómo si bien se construye así, cuáles son las consideraciones que se toman. Entonces, las primeras consideraciones son que los elementos de confinamiento, o sea, los pilares y las cadenas de hormigón armado, no contribuyen a aumentar la resistencia al corte del muro de albañilería confinada. Esto, yo creo que si ustedes lo ven desde un punto de vista netamente científico, físico, probablemente no sea tan así. Algo
contribuyen al corte, los pilares también, sin duda, pero como consideración no contribuyen. ¿Qué significa eso? ¿O a qué conclusión inmediata se llega con ese enunciado? Bueno, que en el fondo, si no son los pilares, si los pilares no contribuyen, ¿quién es el que toma el corte? El paño de albañilería, pues. Es el único que toma el corte. Luego, la función de los elementos de confinamiento es aumentar la capacidad de formación inelástica, una vez que se produce el agrietamiento diagonal del muro. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que una vez que alcancemos nuestro máximo, que está acá, más o menos, nuestro máximo de la resistencia del muro, de ahí en adelante, lo único que hacen los pilares es mantener la carga, permitiendo una mayor deformación inelástica. Sin los pilares, prácticamente como la albañilería es frágil, prácticamente no tendríamos deformación inelástica. Pero ya que tenemos los pilares, una vez que se agrieta, logran mantener el corte y permitirnos más deformación. Nuevamente, no nos permite aumentar la resistencia. Entonces, los elementos de confinamiento cumplen en forma independiente la función de confinamiento ante las acciones contenidas en el plano del muro y de apoyo ante las acciones que actúan perpendicular al plano del muro. O sea, es un apoyo dentro del plano y obviamente como la albañilería que está dentro del muro no tiene armadura, también es un apoyo fuera del plano. En esta doble función, las barras longitudinales y transversales, o sea, los estribos, de refuerzo de los elementos de confinamiento de las pilares y cadenas, quedan determinadas por los requerimientos de una de estas funciones. O sea, si es apoyo en el plano o fuera del plano. Es recomendable usar unidades sólidas o perforadas en la construcción de los paños, pero que no sean unidades huecas, o sea, con un muy bajo porcentaje de huecos. El uso de unidades huecas no se justifican al no haber armaduras verticales distribuidas al interior del paño. Como ustedes no tienen armadura interna, ustedes no necesitan unidades cerámicas con huecos que lleven con los huecos de enferradura vertical. O sea, lo que usualmente se usan son unidades tipo rejillas, pero con un bajo porcentaje de huecos. Vamos un poco a analizar esto. En el caso de usar unidades perforadas, se recomienda que las unidades tengan un área de perforaciones no superior al 30% del área bruta de la unidad. Analicemos por qué. Fíjense acá. Cuando nosotros usemos unidades como esta, o sea, con un muy alto porcentaje de hueco, la degradación de la resistencia post-peak es muy rápida, post alcanzar el máximo. En comparación con aquellos, el mismo muro con el mismo confinamiento, solo que varía el porcentaje de hueco. Acá nuestra área efectiva neta es mayor al 70 y vemos una mejora considerable, solo por tomando en cuenta el porcentaje de hueco. O sea, menor porcentaje de hueco, mayor resistencia obtendremos y mayor también comportamiento no lineal. Esto lo observamos acá, con este tipo de ladrillo, con mucho hueco, la capacidad inelástica, que es esta de acá, es pequeña. Y luego tenemos una degradación muy rápida. Este tipo de degradación, esto en el fondo
Si superamos los 200, es una falla frágil, esto. Hablando de esto, si nosotros, ¿cómo se saca la rigidez secante? ¿Se acuerdan? La rigidez secante es el valor de 0 a un punto de la curva histerética, acá, a la backbone curve, que se llama en inglés. Esta rigidez, ¿qué signo tiene? La del primer cuadrante. Acá. Ah, me quedó mal. Lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar, lo voy a dibujar. Vamos a dibujarlo bien. De nuevo me falló el pulso. Esta rigidez, ¿qué signo tiene? Ah, quedó muy, muy feo. Debería tener una herramienta de línea. Pendiente positiva. Exacto, positiva. Ahí sí la chunté. Entonces, este es K mayor que 0, ¿cierto? Pero acá tenemos K menor que 0, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Esa es una zona de degradación de rigidez. Sí. Pero existe. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, en un modelo, o qué es lo esperable? ¿Usted podría modelar algo con K negativo? ¿Existe en la realidad el K negativo? ¿Se lo han preguntado a veces? Probablemente no, porque probablemente no se han topado con el problema. Les voy a explicar esto. A ver, habíamos dicho ya, creo que en el módulo 2, que este tipo de ensayos, los de muro de corte, los ensayos contra un muro de reacción, se hacen con control de desplazamiento, ¿cierto? Entonces ustedes van desplazando de a poco, controlando el desplazamiento, ustedes van controlando la deformación. Y de esta forma ustedes lo que miden es el output, no es la deformación, es la fuerza que está ejerciendo el muro sobre el muro de reacción, ¿cierto? Es la reacción que nos está dando el muro. Y cuando traspasamos este límite de acá, vemos que la curva se va degradando. Ahora, ustedes ven que acá, mientras que vamos subiendo en la curva, cada vez estamos aumentando la carga, la reacción está aumentando, ¿cierto? Y después disminuye. Y entonces la pregunta sería, ¿en la realidad esto se da? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en la realidad ustedes no tienen un desplazamiento controlado. Los sismos imponen una fuerza inercial, ¿cierto?, sobre el muro. Por ende, si es que llegamos a este punto, es porque acá llegamos a una fuerza sísmica, ¿cierto?, lateral. Si nosotros sobrepasamos o mantenemos esta fuerza sísmica, vamos a estar acá. Y eso, en la realidad, como es negativo, no es estable y nos lleva a algo más bien como así. A un colapso inmediato. Entonces, solo como información general, en la realidad
nosotros no obtenemos esto. Ustedes si alcanzan este punto, a partir de acá, el colapso es súbito. O sea, es el inicio del colapso y se va a seguir progresivamente el colapso hasta que llega a un estado estable nuevamente, ya sea en el suelo o perdió parte del paño, o sea, ahí hay distintas posibilidades, pero ustedes tienen un daño enorme e irreversible. Ustedes llegan acá, lo que les dice es como un resbalín, literalmente. Tenemos un K negativo, o sea, se inicia el colapso hasta encontrar nuevamente una forma geométrica estable del muro. ¿Se entendió todo esto? Yo sé que es medio complejo, pero lo que le estoy tratando de decir, que si ustedes no tienen buenos pilares y no tienen todo bien calculado, y los ladrillos son muy malos, y ustedes alcanzan el máximo, la ductilidad es prácticamente mínima. Y el colapso, una vez que empieza, es progresivo. Y lo que queremos lograr es esto. Una curva larga, una vez iniciado el agrietamiento del paño del muro. Eso. Respecto a lo que hacen los pilares. Luego, consideraciones. ¿Qué hora es? Disculpen. Muy bien en la hora, ya. Ahora, en el caso, ¿qué pasa con la abertura? En el caso de existir abertura, no enmarcadas en el interior del paño de la bañería, ellas deben tener dimensiones que cumplan con las limitaciones que establecen las normas de diseño, o sea, en nuestro caso, la NSH 2123. Este es un esquema que se encuentra en internet, es bien usado este esquema, y lo que llama la atención es que acá dice castillo. Castillo entiendo yo que se usa en México y también en otros países de Latinoamérica, y castillo para nosotros es un sinónimo de pilares. Los castillos son los pilares. ¿Por qué le dicen castillo? La verdad no lo sé. Lo que tienen que tener en mente y lo que trata de mostrar este esquema es que justamente ustedes en todos los vanos tienen pilares, en todos los encuentros de muros ustedes tienen pilares, en todas las esquinas ustedes tienen pilares, en todos los vanos de puertas tienen un pilar. Si el largo del muro es muy largo, necesitan pilares intermedios. En las puntas de muro necesitan un pilar. Y obviamente también necesitan pilares en las ventanas, aunque ya vimos que esos pilares tienen una cuantía menor, lo de las ventanas. Y lo otro es que ustedes no necesitan refuerzo sin abertura si la dimensión es 60 centímetros o un cuarto de la separación de los castillos. Ahora, eso no es así en la norma chilena, ya lo vamos a ver. Pero aparte, se permite algunas aperturas dentro del paño sin refuerzo, pero con limitaciones bien especiales. Ya veremos más adelante cuáles son esas limitaciones. ¿Se fijan acá? Y esta es una abertura no enmarcada. Ahora, para poder hacer una abertura no enmarcada, se requieren ciertas dimensiones y ubicaciones básicas que nos indica la norma. Entonces, el área de acero requerido en un pilar de confinamiento que pertenece a dos muros ubicados en planos distintos, o sea, el pilar de esquina, corresponde a la mayor de las cuantías que resulte de aplicar las recomendaciones que establecen las normas de diseño sísmico para estas situaciones.
y la separación entre los elementos de confinamiento vertical, pilares, deben controlarse para evitar que se pierda el efecto de confinamiento. Si están muy separados, obviamente se pierde el efecto de confinamiento que tienen los pilares. Por ello es recomendable colocar los pilares de modo que el largo del paño no debe ser superior a 2 veces su altura y en ningún caso a una distancia mayor que la recomendada por las normas. Estas son recomendaciones, todavía no es específico lo que nos dice nuestra norma. Nuevamente, ¿cuál es la consecuencia de no usar, de no respetar las limitaciones de diseño? El uso de unidades con alto porcentaje de huecos nos genera la trituración de los muros una vez que se agrieta el muro y el deterioro de su ductilidad y capacidad de disipación de energía. O sea, nos genera, incluso teniendo los pilares, una falla frágil. Es lo que analizamos recientemente. Y en los muros de la viñería confinada, la trituración produce el vaciamiento parcial del muro y el daño severo de los elementos de confinamiento, todo lo cual dificulta su reparación. O sea, un daño como este es prácticamente irreparable. No solo eso, no solo es irreparable el paño, también genera daños severos en los nudos y en los pilares de confinamiento. Fíjense acá. Lo cual también dificulta en la reparación de estos elementos. Más, si llegan a pandearse, como se observa acá, que está bien chiquitito, usted ya no, este pilar básicamente ya no sirve. Requiere ser repuesto, el pilar completo. ¿Por qué? Porque al doblarse, ustedes ya le introdujeron una fragilidad. Puede que en el próximo ciclo de carga se corte. Y el estado en que queda la estructura pone en juego la estabilidad de ella. Posible colapso, bueno, si viene un futuro sismo, probablemente. ¿Qué pasa si no reforzamos la abertura? La falta de pilares de refuerzo en la abertura, las ventanas por ejemplo, producen paños de albañilería en machones parcialmente confinados cuyo comportamiento es frágil y asimétrico. Lo vimos en el módulo 2. Y con una baja capacidad de formación, una vez que se alcanza la resistencia del corte. La falta de refuerzo se traduce en un severo agrietamiento del muro y en deformaciones permanentes. Fíjense acá. Acá tal vez no se ve bien, pero acá hay un pilar, acá hay un marco, pero nos falta el marco por el otro lado. Acá, disculpe, acá está, acá. Acá no tenemos el marco, el pilar. Entonces, esto llevó a un comportamiento simétrico y los muros no lograron resistir el corte. Se agrietaron. A este nivel de agrietamiento, o sea, esto ya no son fisuras, estos son grietas. Aberturas, básicamente. Y nuevamente, tenemos solo, acá, otro ejemplo, tenemos un solo pilar y los muros no lograron contener el corte. Y nos faltaban los pilares para darle ductilidad post-agrietamiento a los muros. Ahora, la curiosidad, ya lo hemos dicho varias veces, es que, bueno, se produce un daño en el primer nivel, no en el segundo. ¿Por qué? Porque el corte siempre tiende, en nuestra topología, a concentrarse en el primer nivel. Y una vez que se agrietan, va a tomar, todos los daños van a ir progresivamente a generarse en ese nivel, y los niveles superiores pasan a ser una masa muerta, un peso muerto sobre este sistema de piso. Lo mismo. Acá tenemos otro ejemplo. Acá, daños de corte cuantioso. No tenemos pilares alrededor de la puerta y es básicamente este marco de madera el que contuvo. ¿Se fijan acá o no? Vamos a usar rojo.
se nos generó más o menos esta cuña, y es el pilar de la puerta acá, o sea, el pilar, disculpen, el marco, el que está conteniendo este pedazo de muro. Dicho de otra forma, el pilar, o sea, disculpen, el marco está haciendo de pilar, aunque obviamente es un pilar muy, muy, muy subestándar. Nunca deberíamos de poner nuestra ficha en un marco de una puerta. Acá lo mismo. Nuevamente, acá hay una punta de muro, porque está al lado de una puerta. Esa punta de muro no tiene su pilar, y el paño de este muro no se contuvo. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento asimétrico. Se dañó el muro perdió conexión con el resto de la estructura, todo el corte se le pasa al pilar, y el pilar, como falta el otro pilar, está trabajando solo y no pudo contener el resto del corte. Eso es lo que pasó acá. Lo que nos referíamos a comportamiento asimétrico es cuando no tenemos, esto es el ideal, es un paño confinado, ¿cierto? Y acá tenemos el caso de una ventana con un antepecho, el caso de una ventana con una puerta. Acuérdense que no tenemos para qué, al hacer el ensayo, estirar la cadena, la viga, hasta el ancho real de la puerta. Basta con dejar una pequeña dilatación para que no haya contacto. Y acá también estamos emulando la apertura de una puerta. Analicemos los resultados. Si se fijan, las con cuadraditos es este tipo de ensayo, y nos dan los resultados más altos que todos los otros resultados. Y además, si fijan, acá estamos en 1, entre 1 y 1,2. Acá también llegamos a entre 1 y 1,2. Es bastante simétrico el comportamiento, ¿se fijan? Sin embargo, cuando se van a las otras soluciones donde faltan los pilares, tenemos una resistencia mucho más baja inmediatamente. Pero no solo eso. Por ejemplo, para este caso, llegamos a una carga de más o menos 0,9. Y si ustedes se fijan acá está el 1, acá está el 0,9. Este pilar acá, el equivalente está acá bajito. Se comportó en 0,2, 0,3 acá. Tiene un comportamiento altamente asimétrico. Y si ustedes analizan el resto de los ejemplos, también. Voy a marcarlo acá. ¿Se fijan? Esto es aproximadamente, si esto es 0,8, 0,9, esto más o menos 0,95. Y acá ustedes tienen más o menos, esto es 0,2, 0, no, pues esto es 0,4, 0,5. Más o menos. Por otro lado, tomemos este como caso. Tomemos este. Acá tenemos aproximadamente 1,3, y acá 1,2. Lo que es más o menos lo mismo. Tan cercano a los resultados, se puede considerar como asimétrico. Obviamente nunca va a ser totalmente asimétrico, porque acá ya tenemos daño. Ya generamos un daño. Es esperable que en el contraciclo sea un poco menor. Lo importante es contenerlo dentro de un rango aceptable. Esa diferencia. La que le estaba marcando, la que tienen acá. Luego,
Ahora bien, diseño de muros de albañilería confinada ante acciones perpendiculares al plano. Nos hemos concentrado mucho en el corte y en cómo el comportamiento dentro del plano de los muros, pero sabemos que fuera de plano es distinto porque no tenemos armadura. Entonces, estas acciones son resistidas por el paño de albañilería apoyado en los elementos de confinamiento, o sea, los pilares y las cadenas. Las pilares y la cadena son nuestros apoyos. Habíamos dicho que para que un apoyo sea un apoyo, el elemento tiene que ser mucho más rígido, o sea, deformarse menos que el elemento que estamos apoyando. Es el caso, por ejemplo, de las vigas que sostienen losas. Una viga pequeña respecto al espesor de la losa, poco puede darle apoyo a una losa. Pasa a ser más bien parte de la losa y no ser una viga. Esto es lo mismo. Tenemos que generar pilares y cadenas con un tamaño mínimo que sea lo suficientemente rígido, de formarse menos, de manera de dar apoyo a nuestro paño de albañilería fuera del plano. Para garantizar la condición de apoyo, se deben controlar las deformaciones de los elementos de confinamiento. O sea, deformaciones menores al 2 por 1000 respecto a la altura de entrepiso o la distancia entre cadenas sucesivas. O sea, a las luces libres. Eso en el fondo, es en otra palabra. Eso lo dice la norma 2123. O sea, es algo que se debe confirmar con el uso del análisis que se hace. Confirmar esas deformaciones. Los momentos de flexión que se producen en el paño de la albañilería se determinan modelando el paño como una losa simplemente apoyada. Eso lo vimos en el módulo 6. Ya vimos cómo se hace. Ustedes lo modelan como un paño simplemente apoyada y en los elementos de confinamiento. Y luego, bueno, eso es algo que de hecho les exige la norma en su artículo 651. También, el diseño ante estos momentos de flexión se realiza con las ecuaciones recomendadas para una albañilería sin refuerzo. La tensión admisible de tracción por flexión corresponde al 50% de FBT. FBT, ¿quién lo da? La norma. Y lo que les dice es que la tensión admisible es la mitad de ese valor que les da la norma. Entonces ustedes, recapitulando, analizan como si fuese un paño simplemente apoyado, o sea, un paño apoyado de albañilería simple, sin armadura, obtienen las solicitaciones, por ejemplo, por las tablas, a través de tablas o a través de un elemento finito. Ustedes obtienen la solicitación y comparan la tensión de solicitación respecto al FBT, el 50% de FBT que les entrega la norma. Ante este tipo de acción, el comportamiento de un muro de albañilería confinada queda controlado por la capacidad de tracción por flexión de la albañilería, considerando que el paño no tiene armaduras de refuerzo en su interior. O sea, ¿y qué es la flexión, la tracción por flexión? Es literalmente eso. En el fondo es una forma indirecta de obtener la capacidad, la resistencia, la tracción de un elemento. Una forma es tirando un elemento derechamente. Es una forma de obtener flexión que es muy difícil porque si ustedes quieren ensayar cualquier material a tracción, ustedes tienen que ser capaces de agarrarlo y luego traccionarlo. Y agarrarlo muchas veces es muy difícil. Más fácil es apoyar un elemento largo entre apoyos y después flectarlo. Porque ustedes al flectarlo, después ustedes saben que la flexión va a ser el tau de tracción en el fondo. Bueno, no, esto no es un tau, esto es una T.
Si ustedes ensayan, por ejemplo, si ustedes ensayan, esto lo veremos más adelante igual, un elemento con una fuerza P, ustedes obtienen que M es igual a P L cuarto, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Y luego ustedes saben que el sigma de tracción va a ser igual a ¿cuánto? M dividido omega, ¿cierto? Entonces, este ensayo es mucho más simple que la realización de un ensayo como este, aplicando tracción directa. Esto es difícil, lo voy a poner acá, difícil. Por eso es que la norma, ya hay muchos tipos de ensayo y propuestas de ensayo justamente para obtener esto. El sigma por tau con esta, mediante la flexión. Entonces, ya habíamos dicho, ¿cuáles son las formas de falla? Si tenemos un diafragma, o sea, la cadena es muy rígida, normalmente tenemos también muros perpendiculares. Esta es la típica forma de falla. Tenemos acá la línea 45 y se nos forman arriba y abajo los trapezoides y las cuñas acá cerca de los pilares. Ahora bien, si no tenemos un diafragma, o sea, si el diafragma es flexible y no tenemos una buena cadena, tenemos que, habíamos dicho, contener esta zona, ¿cierto? Tenemos que contener la zona y obviamente diseñar también la cadena para esta flexión. Y esta va a ser la forma de falla. Y por último, si tenemos dos muros contiguos, también esta es una de las posibilidades que se nos genere. Y ahí nuevamente la importancia, uno, de que la cadena sea rígida y dos, que tenga la resistencia suficiente. Lo que queremos, lo que deberíamos de esperar, aunque haya un diafragma flexible, lo que ustedes tienen siempre en los últimos pisos es este. Este debería ser nuestro esquema de falla, siempre. Porque si hay diafragma o no, no es tan importante como el hecho que se nos está exigiendo una cadena rígida. Entonces, ¿cómo se diseña este tipo de elementos de confinamiento? Vamos a tener la losa nos arrastra, normalmente vamos a tener la losa, y si no está la losa, la cadena tiene que ser la potente. Tenemos el pilar de confinamiento, en este caso que no tenemos muro ortogonal, que en este caso sí es deformable, no en este caso, porque en este caso, si teníamos un muro, ahora no tenemos el pilar. Tenemos la altura libre, siempre en la albañilería confinada trabajamos con las alturas libres del paño, no de piso al próximo piso, o sea, al nivel de losa al siguiente nivel de losa, sino que entre alturas libres del paño de albañilería, lo cual es lo lógico, sí, ese es el elemento que estamos diseñando. Y para el largo lo mismo, es del paño, no el total del vano. Entonces, cuando estamos en este caso, voy a adelantarme, después vamos a leer eso. ¿Cómo puedo yo calcular, cómo puedo yo diseñar ese pilar? Bueno, tengo la carga por unidad de área del muro, su peso, ¿cierto? Y yo obtengo del análisis el coeficiente sísmico. Entonces, tau por gamma me da el W sísmico y yo lo tengo que aplicar triangularmente, habíamos dicho, en la masa se lleva en caso de daño, que se lleva el pilar, ¿cierto? En caso de agrietamiento.
Entonces, el equivalente a aplicar la misma masa en forma triangular sobre el pilar. El pilar lo podemos considerar simplemente apoyado. Con eso, el corte es BH cuadrado octavo y M es igual a BH al cubo 24avo. Y con este momento yo voy a poder, de esta manera así de sencilla, voy a poder diseñar mi pilar, el acero longitudinal del pilar. Los esfuerzos de flexión y de corte que producen las descargas del paño de albañilería en los elementos de confinamiento se calcula modelándolos como elementos uniaxiales. Con los esfuerzos que resultan del cálculo anterior se determinan las armaduras longitudinales y transversales requeridas en los elementos de confinamiento en su función en apoyo. En la medida que los elementos de confinamiento no se deformen fuera del plano del muro, solo se requieren las barras necesarias para resistir las acciones en el plano del muro. ¿Cuándo no se deforman, por ejemplo? Bueno, ya lo habíamos dicho en este caso. Cuando tengo muros, otro apoyo al pilar. En ese caso tampoco se deformarían. Y para eso necesito lo mínimo indicado. Ya. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Y